Bueno, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Listo. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís, les doy un agradecimiento especial por confiar en nosotros. Desde el Instituto de Investigación e Interacción Social de la Universidad USFA, queremos justamente promover en todos nuestros profesionales, en todos los participantes de nuestros programas de diplomado, en los distintos programas de diplomado que nosotros tenemos en la universidad. Porque justamente el producto final que vamos a buscar es un artículo científico, no una monografía, sino un artículo científico que justamente tenga todos los parámetros necesarios para que estos artículos, como producto final de los diplomados, puedan ser presentados a revistas científicas, ¿no? Indexadas a varias bases de datos, ¿no? Y con ustedes poder contribuir al conocimiento científico actualizado, ¿no? A la comunidad internacional, ¿sí? Nosotros sabemos que hacer un artículo científico hay momentos en que pensamos que no, es muy difícil, no, es muy complicado. No, la situación es conocer la estructura de la revista, perdón, la estructura del artículo científico y a partir del conocimiento de la estructura de un artículo científico, comenzar a sistematizar una investigación que ustedes estén desarrollando, ¿sí? O que ustedes han desarrollado. Ya una vez que ustedes han desarrollado el proceso de investigación, poder identificar qué revista, qué opciones de revistas tienen para poder presentar su investigación. ¿Me dejo entender? Una vez que ustedes identifiquen la revista a la cual tentativamente ustedes podrían presentar su manuscrito, ustedes le dan el formato y lo adaptan a los requerimientos justamente de la revista. Lo que vamos a ver ahora es una estructura común en las revistas. Una que otra tiene algunos requerimientos más específicos, ¿no? Pero la estructura que vamos a ver es una estructura general que tienen justamente las revistas, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado a qué revistas vamos a presentar nuestro artículo, porque hay revistas depredadoras, ¿no? ¿Por qué depredadoras? Porque buscan justamente eh, que tener varios artículos sin valorar, sin evaluar si realmente se han cumplido todas las normativas necesarias para su publicación. ¿Sí? Por ello vamos a ver distintos estándares el día de hoy, ¿sí? En este taller de redacción de artículos científicos. ¿Sí? Ahora sí, para poder iniciar, ¿qué es una revista científica? Una revista científica es, es donde se van a ir publicando los resultados de procesos de investigación. ¿Por qué? Porque esas investigaciones deben hacerse públicos. Toda investigación debe hacerse público para poder convertirse en una fuente de referencia. ¿Sí? Eso según CIMA. La UNESCO, ¿qué nos dice? Es una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Aquí hay una palabra clave: artículos científicos de actualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes redacten un artículo científico, tienen que basarse en fuentes actuales.
¿sí? Obviamente, estas fuentes actuales tienen que estar vinculadas con el área de investigación que ustedes están desarrollando a través del artículo científico. Y tienen que ser verificables, ¿sí? Una revista científica, por lo tanto, es una publicación periódica donde se difunden artículos científicos originales e inéditos. ¿Eso qué implica? Que nosotros, la investigación que estamos presentando en formato de artículo científico a una revista, solamente la tenemos que presentar una vez. Si por XZ motivo esta investigación ya hemos presentado para algún congreso, un resumen para un simposio, etcétera, ya no podemos postular nuestro artículo para que sea publicable en una revista. ¿Por qué? Porque lo va a detectar como plagio. ¿Sí? Por eso tenemos que tener bastante cuidado. ¿En qué momentos vamos a aprender? Porque el contenido que se publica tiene que ser inédito, sobre investigaciones desarrolladas en diversos campos del conocimiento. Estos artículos, antes de su publicación, pasan por una revisión por pares expertos en la materia. ¿Eso qué implica? Cuando nosotros presentamos a una revista nuestro artículo, la revista, antes de publicarla, tiene bastantes procedimientos internos que tiene que desarrollarlos antes de su publicación. Dentro de esos procedimientos, por ejemplo, está que el artículo que presentamos, que en ese ámbito de las revistas aún no se llama artículo, se llama manuscrito. Es un manuscrito que ustedes presentan. Una vez que se publica, ahí sí pasa a denominarse artículo. ¿Sí? Entonces, el manuscrito que ustedes presentan, que se presenta en la revista, primero pasa por los editores de la revista. Los editores de la revista van a evaluar si el contenido del artículo se alinean a sus líneas de investigación, si cumplen las normas éticas y las normas mínimas para la aceptabilidad del artículo. Si el artículo pasa este filtro de los editores de la revista, el artículo pasa a su revisión a pares ciegos, a la revisión de pares externos, que es la modalidad de pares ciego. ¿Qué implica eso? Que los editores de la revista, el comité científico de la revista, envía su artículo científico a profesionales externos que no tienen vinculación con el autor, que no tienen vinculación estrecha con la revista. Y los profesionales que recepcionan su artículo no saben el nombre del autor, no saben de dónde proviene la revista, el artículo, ¿sí? Y tienen que valorar todos los parámetros correspondientes. De esa manera, dice, continuando, garantizando la calidad y rigor científico de la información publicada. ¿Sí? Eso es justamente una revista científica. Ahora, una revista científica indexada, ¿sí? Contempla por una publicación periódica incluida en uno o más índices bibliográficos, en uno o más repositorios bibliográficos, ¿sí? Esta publicación, si la revista, para poderse conceptualizar como una revista científica indexada, mínimamente por año, tiene que tener 2 ediciones. Y ambas ediciones tienen que superar los 10 artículos como mínimo, como un promedio. Se tiene entre 8 a 10
revistas científicas como mínimo, dependiendo justamente del país, dependiendo justamente a dónde quiere indexarse. ¿Sí? Estas revistas científicas indexadas, obviamente, van a alinearse a determinados índices bibliográficos. Estos índices bibliográficos, obviamente, son reconocidos a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Sí? Son repositorios, son bases de datos que van a recopilar y van a organizar la información. Estos repositorios, estos índices bibliográficos, para que acepten que la revista ingrese a ese índice bibliográfico, ingrese a ese repositorio, tiene varios requisitos, ¿sí? Que tiene que cumplir la revista. Esos requisitos son los estándares de calidad y rigor científico. Si por XZ motivo la revista acepta un artículo y deja pasar algún requisito que es mínimo para poder conceptualizarse como aceptable el artículo, ahí está dejando de lado un punto importante para poder justamente ingresar a una indexación mayor, a un índice bibliográfico mayor. ¿Sí? Estos índices bibliográficos consideran tanto artículos científicos, libros, textos, ¿no? Que pueden ser difundidos a la comunidad internacional. ¿Cuáles son las características de las revistas científicas indexadas? Como les había mencionado, primero, hay un proceso de revisión por pares ciego, obviamente, una revisión rigurosa, ¿no? ¿Quiénes son conceptualizados como revisores pares expertos? Son profesionales académicos externos. ¿Sí? Estos profesionales académicos, sí o sí, tienen que tener un grado superior a la licenciatura. Hay algunas revistas que incluyen desde el grado de maestría, ¿sí? Pero la mayoría de las revistas científicas incluyen dentro de sus pares evaluadores, dentro de su comité, profesionales con grado de doctorado y con cursos de postdoctorado. ¿Por qué? Porque eso le da una categoría superior que es un parámetro exigible para bases de datos mayores a nivel mundial. ¿Sí? Si dentro de su comité científico tienen profesionales con doctorado, justamente tienen la oportunidad de poder ingresar a grandes bases de datos para que la revista sea visible ya a nivel mundial en distintos países. ¿Sí? Este proceso de selecciones de pares es un requisito, ¿no? Donde se hace una revisión antes de la publicación. ¿Sí? Los pares ciegos lo que hacen es evaluar el contenido de la revista, del artículo, valoran los tiempos verbales, los verbos, la no repetición continua de palabras, la coherencia de las oraciones, de los verbos, etc. Las citas bibliográficas, todo eso evalúa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que garantizar la calidad y la validez de la investigación que se encuentra en el manuscrito. Toda revista científica indexada también tiene un comité editorial de expertos. Este comité editorial tiene que estar formado por académicos reconocidos en el área o en las áreas científicas, en las líneas de investigación
que tiene la revista. ¿Por qué? Porque este comité editorial es el responsable de seleccionar qué artículos son publicables y qué artículos no. De esa manera, van a garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad y de rigurosidad científica. Es por eso que continuamente las revistas indexadas a grandes bases de datos generan procesos de capacitación a profesionales para que puedan cumplir el rol en un determinado tiempo como pares evaluadores, como parte de un comité editorial, y puedan cumplir justamente con estos parámetros. ¿Sí? Otra de las características de las revistas científicas indexadas es el sistema de evaluación de calidad. ¿Sí? Donde miembros del comité de las revistas indexadas tienen que evaluar los artículos por factor de impacto en la comunidad educativa, en la comunidad académica. ¿Qué implica el factor de impacto? ¿Cuántas veces es utilizado el artículo? ¿Cuántas veces es referenciado el artículo? ¿Cuántas veces descargan el artículo? ¿Cuántas veces son vistas el artículo, etcétera? ¿Cuántas indexaciones tiene? ¿En cuántos artículos aparece como cita? ¿Sí? Por eso dice indicador de número de veces citados por otras investigaciones. ¿Sí? Esa es otra característica de las revistas indexadas. Ustedes al momento de ingresar a una revista, ingresar a un artículo científico, se van a dar cuenta que hay por meses cuántas veces ha sido descargada, cuántas veces ha sido vista el artículo científico. Y ahí se van a dar cuenta, obviamente, de cuán utilizables son los artículos científicos. ¿Sí? Las indexaciones más reconocidas, donde las revistas tienen que postularse, y si las revistas se postulan a estas indexaciones, tienen que cumplir sus requerimientos mínimos. Los más comunes, las más utilizables, pero a la vez los que le dan categoría a la revista es de ANET, el Portal Cielo, ¿sí? Que obviamente algunas revistas también incluyen el ISS, ¿sí? También está el Latindex, que son repositorios, son bases de datos de revistas que obviamente tienen altos estándares de calidad. Hay uno mayor a todos estos, ¿sí? Que es el Scopus y sí, son dos repositorios de gran nivel, de mayor nivel, que son algunas revistas que pueden ingresar a esos repositorios. ¿Sí? Para poder ingresar a esos repositorios hay un sinfín, inclusive son revistas que el índice de rechazo son mayores, ¿no? ¿A qué me refiero? Si postulamos a una revista, nuestro manuscrito, queremos postular a una revista que está indexada en Scopus, hay un porcentaje inclusive de rechazo del 60%, es decir, de cada 100 artículos que se postulan en esas revistas, 60 son rechazados. ¿Sí? Son estándares de mayor calidad, ¿sí? Mayor accesibilidad. Dentro de otros repositorios que también tienen sus grados de exigencia, es la LatinRef, Europub, LibreRef, RefSec, Google Metrics, ¿no? Y Latindex. El Google Scholar, ¿no? No es un repositorio, pero ahí se visibilizan los artículos científicos, ¿no?
de cada uno de los autores o a nivel institucional. ¿Sí? Por lo tanto, los artículos que vamos a redactar, tenemos que pensar que lo que vamos a redactar sí o sí va a ser evaluable. ¿Sí? Y dependiendo de la calidad de nuestro manuscrito, dependiendo de la calidad de los sectores de nuestra revista que estamos escribiendo, vamos a pensar a dónde queremos, hasta dónde queremos que nuestro artículo aparezca. ¿Queremos que aparezca en Cielo? ¿Queremos que aparezca en Dialnet? ¿Queremos que aparezca en Latindex? Entonces mi artículo científico tiene que ser de calidad. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos parámetros de calidad? Justamente en este taller lo vamos a ver. Un artículo científico en una revista indexada, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que toda investigación original debe publicarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a publicar? En formato de artículo científico. Y a través de la publicación, justamente, se comprueban los nuevos conocimientos científicos, ¿sí? Y estos nuevos conocimientos científicos que se van publicando en formato de artículos científicos pasan a formar parte de la base de datos de conocimientos científicos. Personalmente, justamente tengo vinculación con algunas instituciones a partir de las redes contra las violencias, de donde forma parte la universidad, ¿sí? Yo recomiendo bastante a estas instituciones que puedan, sus investigaciones que desarrollan, perfecto, lo publican en manuales, lo publican en cartillas, pero también puedan publicarlo en formato de artículo científico para poder alimentar a ese conocimiento científico, a esas bases de datos, y que en Bolivia y que su institución sea visible ante la comunidad internacional. ¿Sí? ¿Qué es un artículo científico? Según Ruth Mujica, que es la editora en jefe de la revista Docentes 2.0, es un documento que revela los hallazgos de una investigación original, de forma transparente, de forma breve y auténtica. Tenemos que considerar justamente estas características. Ahora, existen distintos tipos de artículos que pueden ser publicadas en las revistas científicas. Hay artículos frutos de investigaciones científicas, tecnológicas. Hay algunas revistas, especialmente las médicas, que aceptan reportes de casos. Revistas de salud que aceptan artículos que presentan y analizan un caso determinado. ¿Sí? Hay algunas otras revistas, ¿sí?, que aceptan documentos de reflexión no derivado de la investigación, ¿no? Son reflexiones, son análisis que desarrollan dependiendo de la temática y del área de investigación que ellos decidan. Hay una división de temas, ¿sí? Hay artículos de avance, hay la presentación de resultados preliminares. Esos generalmente son revistas que están vinculadas a programas doctorales, ¿sí? ¿Por qué? Cuando uno estudia un doctorado, tiene que cumplir con la presentación de la primera parte de su investigación, la segunda parte y obviamente presentar su investigación general. Y esos avances pueden ser publicados justamente en formato de artículos científicos. Hay otros artículos que son más de revisión teórica, de análisis teórico, ¿no? Que es la compilación y el análisis de teorías que explican un determinado tema, ¿sí? Y hay artículos de reflexión
de resultados justamente de investigación que están vinculadas a artículos más descriptivos teóricos. ¿Sí? Ahora, estos escritos publicados en las revistas científicas indexadas, ¿sí? Los más utilizables, los más presentados son dos: los artículos de investigación y los artículos de revisión. Los artículos de investigación obviamente se caracterizan por su originalidad, por su innovación, ¿sí? Porque los resultados que se van a presentar son productos de investigaciones inéditas. El artículo de investigación amerita una investigación basada en un trabajo de campo, ¿sí? Metodológicamente puede inclinarse a un enfoque cuantitativo, cualitativo o un enfoque mixto. Y la estructura de este artículo de investigación está predefinida por la revista, ¿sí? Y cada revista tiene su propia estructura, pero bajo el marco de una estructura general. El segundo grupo de artículos son los artículos de revisión, donde a partir de estos artículos se van a describir, se van a recopilar avances, trabajos ya publicados, el análisis de casos, el análisis teóricos de textos, etc. Aportan alguna mejora a los artículos originales, ¿sí? En estos artículos de revisión hay una síntesis teórica, pero teniendo en cuenta una visión actualizada, ¿sí? A través de la presentación de estos artículos hay una contribución novedosa, hay una nueva manera de organizar el texto, ¿no? Y también su estructura es predefinida por la revista. Por las características de los programas de diplomado que muchos de ustedes forman parte, ustedes tienen que presentar un artículo de revisión. ¿Por qué? Porque un artículo de revisión no incluye un trabajo de campo. Es simplemente la revisión de textos, la revisión de teoría, ¿sí? Un artículo de investigación sí amerita un trabajo de campo, incluye mayor tiempo en su realización. Es por eso que en los programas de diplomado de la Universidad USBA les vamos a solicitar un artículo de revisión. Simplemente un artículo de análisis teórico, actual, de fuentes actualizadas. ¿Sí? Ahora, en general, ¿cuál es la estructura de un artículo? La estructura de un artículo incluyen 10 sectores fundamentales: el título, la autoría, el resumen en español y el abstract en inglés, los descriptores o palabras claves, en inglés serían los keywords, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y obviamente la literatura citada o la bibliografía. Son los 10 requisitos mínimos que tiene que tener un artículo científico. Vamos a revisar estas 10 partes, ¿sí? Comenzamos con la primera, el título. Cuando ustedes van a redactar y quieren decidir el título de su artículo, este título no tiene que sobrepasar las 15 palabras. En general, todas las revistas piden títulos concretos, máximo de 15 palabras. En un artículo científico, en el título, no se tienen que utilizar abreviaturas. Fundamental, ¿no? Hay momentos en que, a ver, ¿cómo puedo abreviar una palabra o un grado? No se puede abreviar.
El título tiene que ser claro, conciso y tiene que ser preciso. Generalmente, en la mayoría de las revistas científicas indexadas, recomiendan no mencionar en el título el lugar donde se ha llevado a cabo el estudio. ¿Por qué? Porque eso consumiría más palabras y les va a ser imposible resumir el título en solamente 15 palabras. ¿Sí? Por eso se recomienda no mencionar el lugar de estudio. Tampoco, no tiene que visibilizarse el periodo, la fórmula, los números reales o números romano. Tienen que evitar colocar palabras poco comunes. ¿Eso qué implica? Hay momentos, no es mi artículo, buscaré palabras rebuscadas para que mi artículo sea visto de calidad. Perdón, gran error. El artículo, el título del artículo, tiene que tener las palabras más comunes, más fáciles, para que en cualquier buscador, cualquier investigador pueda ubicar su artículo, ¿no? Para que su artículo pueda ingresar a los buscadores de forma sencilla. Si nosotros ingresamos, o sea, si colocamos en nuestro título palabras difíciles, es complicado que cualquier persona pueda ubicarlo. Tenemos que tener en cuenta que la redacción y la sintaxis tienen que ser coherentes en el título. Sí o sí, en todo título se tiene que visibilizar las variables o las categorías principales de nuestra investigación. ¿Sí? Esas son las características de los títulos para artículos científicos. Luego del título, ¿qué viene? El autor. ¿Sí? El autor o la autoría, tenemos que tener en cuenta que hay revistas que pueden aceptar manuscritos, artículos de 1, 2, 3, 4, máximo de 5 autores. Actualmente las revistas han actualizado sus requerimientos, inclusive piden máximo de 4 autores, no más. ¿Sí? Cada uno de los autores tiene que tener un correo electrónico. ¿Sí? La revista les va a exigir 2 correos electrónicos por autor. Un correo electrónico general, que es de Gmail, de Hotmail o cualquier correo electrónico, y sí o sí les exige un correo electrónico institucional. ¿Qué? Porque se supone que el proceso de investigación lo estás respaldando en la institución. ¿Y qué implica pertenecer a una institución? Que la institución obviamente ha entregado un correo electrónico al autor. ¿Sí? La autoría implica también visibilizar la afiliación institucional. ¿Sí? Y el 100% de ustedes que van a redactar su artículo científico, sí o sí, el objetivo es que nosotros como universidad presentemos y postulemos su artículo científico de ustedes a distintas revistas. ¿Sí? La afiliación institucional exigen como una manera de respaldo institucional. ¿Qué institución les está respaldando? En este caso va a ser la Universidad Privada San Francisco de Asís. Porque el artículo que ustedes están redactando va a ser fruto del diplomado que ustedes están justamente cursando. Aquellos participantes de este taller que no pertenecen a ningún programa
de diplomado, de posgrado de la USPA, ¿sí? Como instituto de investigación, les podemos asesorar justamente en los requerimientos de accesibilidad, en los requerimientos mínimos que tiene que tener su artículo. Y les podemos hacer un acompañamiento. ¿Sí? A ver, pueden pasar por el Instituto de Investigación de la Universidad USPA, que queda justamente en la zona de Sopocachi, en plena esquina, en la Universidad USPA, en el piso 3, ¿no? Al lado del rectorado. Búsquenos, nosotros como instituto, ¿por qué no les vamos a asesorar? Están participando profesionales que trabajan en nuestras instituciones aliadas en este momento. ¿Sí? Búsquenos. Las puertas de la universidad están abiertas. Y si ustedes, obviamente, van a redactar un artículo científico como profesionales independientes, ¿sí? Nosotros con ellos podemos ayudar, orientar, asesorar para que realmente su artículo sea publicado, ¿no? Y les vamos, obviamente, a otorgar el respaldo institucional, siempre y cuando hayan cumplido justamente con todos esos procedimientos, con todos esos requisitos de estándares mínimos de calidad que va a ser valorado de forma continua. ¿Sí? Cuando nos referimos a autoría, ¿qué implica también? Que todos los autores tienen que tener el código ORCID actualizado. ¿Sí? Luego vamos a ver el código ORCID. ¿Sí? Luego, obviamente, cuando entregamos nuestro manuscrito, tenemos que entregar con el nombre completo, con los datos completos, evitando abreviar un nombre o un apellido. Tiene que estar redactado de forma completa, tal como aparece en su carnet de identidad. ¿Sí? Ahora, personas que no conocen, ¿qué es un código ORCID? El ORCID es como el carnet de investigador. Es el carnet de investigador, pero a la vez es cae en la nube. Podemos abrir un ORCID, es como abrir un Facebook. Les va a pedir un correo electrónico, les va a pedir que inserten sus datos personales, etc. ¿Quién no ha abierto un Facebook? ¿No? De la misma manera se abre un ORCID. Ahora, como en el Facebook, ustedes tienen que alimentar con fotografías, tienen que alimentar con algunas publicaciones, comentarios, etc. De la misma manera, el ORCID. Ustedes tienen que alimentar de sus capacitaciones, formaciones, cursos, eventos, experiencia laboral, etc. ¿Sí? De eso ustedes van a alimentar su ORCID. Para los participantes de los programas de diplomado de la USPA, ¿sí? Que están justamente escuchando este taller, sí o sí tienen que abrir su ORCID, ¿sí? Y tienen que presentar su producto final visibilizando el código ORCID, que es justamente este. ¿Está claro? ¿No? ¿Cómo ingresan al ORCID? Aquí está la dirección. Hagan una captura de pantalla. ¿Sí? Es http orcid.org. Ahí van a colocar su correo electrónico, ¿sí? Los datos biográficos, fecha de nacimiento, etcétera, la formación, en qué universidad, en qué colegio, etcétera, experiencias laborales, qué antecedentes, publicaciones, ¿sí? Eso justamente les va a pedir el ORCID. Y una vez que llenen todo esto, ya ustedes, ya el ORCID les va a asignar un código que ustedes pueden utilizar ese ORCID en cualquier evento. Hay momentos en que nos encontramos en la calle con colegas, y te pasaré mi cosa, ¿dónde está? No. Ahora cambia de parcial, te pasaré mi ORCID
Y el ORCID está todo, es como tener el currículum vitae en la. Una particularidad del ORCID es que si nuestro artículo aceptada en una revista, la revista la publica, automáticamente el ORCID va a detectar el artículo publicado y lo va a mencionar publicación. ¿Sí? El ORCID, ¿cuál es el beneficio? Obviamente, si nosotros pretendemos redactar un artículo científico, sí o sí, el 100% de las revistas indexadas les piden los editores ORCID. ¿Sí? El ORCID facilita y mejora la visibilidad e impacto de los resultados de investigación. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que cuando demos lectura a un artículo, vamos a saber qué persona ha redactado y podemos saber un poco más qué especialidad, de qué área será. Vamos. El ORCID conecta su código con revistas importantes internacionales. Es como les dije, es como tener un currículum vitae. Es un currículum electrónico, ¿no? Y enlaza a base de datos de investigación, ¿no? Ustedes tranquilamente pueden ser contados como pares revisores, ¿sí? Teniendo su ORCID. Pueden ser invitados a conferencias internacionales. Pueden postularse a congresos mundiales, internacionales de alto impacto. Les abre más puertas. ¿Sí? Por eso, su artículo sí o sí tiene que tener el ORCID. ¿Sí? Tercero, entonces ya hemos visto dos, el título y la autoría. ¿Sí? Tercero, resumen en español y el abstract. Este resumen se redacta al finalizar el artículo. ¿Sí? El resumen está redactado máximo entre 200 a 250 palabras. Y eso tenemos que justamente adaptar dependiendo de la revista a la cual estamos postulando. Hay revistas que aceptan hasta 200, revistas que aceptan hasta 250, son 250 palabras. ¿Sí? En este resumen se va visibilizando de forma concreta todos los apartados del artículo, todos los subtítulos del artículo. Lo más importante, este resumen tiene que estar traducido al inglés. Obviamente tenemos que evitar la mala costumbre. Hay la mala costumbre de algunos profesores de traducir Google esto. En el Google, ¿no? El traductor de Google. Gran error. El Google Traductor no traduce así todo, ¿no? De forma correcta la verdad. Por eso tenemos que pedir colaboración de profesionales que sepan inglés, que enseñen inglés. Son las personas idóneas que nos pueden colaborar en la traducción de nuestro resumen. ¿Sí? Este resumen WhatsApp se tiene que redactar en tiempo pasado y en tercera persona. No se colocan citas, no se colocan referencias. ¿Sí? El resumen está redactado en un solo párrafo. Lo pueden ver aquí. Es simplemente un párrafo. ¿Sí? Cuando ustedes redacten el resumen, tienen que tener bastante cuidado de usar excesivamente conectores como y, la, los, las, que. En realidad, en todas las de la. En un párrafo no pueden superar más veces la, que, el y la, los. No se tiene que repetir
2, 3 meses. ¿Sí? Los resúmenes tienen que vincularse, tienen que estructurarse basado en subtítulos del artículo. ¿Eso qué quiere decir? El resumen tiene que incluir unas líneas de introducción, un resumen, resultados, discusiones y conclusiones. Hay algunas revistas que les van a exigir un resumen visualizando qué parte de producción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. Y hay algunas revistas que simplemente les piden justamente un solo paso. ¿Sí? Las primeras líneas de su resumen tienen que ser, en algunas revistas les exigen la primera oración de su introducción. Entonces, voy a la parte de mi introducción y la primera oración lo copio a mis. Entonces, el resumen comienzo con las primeras líneas de mi introducción. En realidad, la primera oración. Luego, a continuación, voy a visitar el objetivo de la investigación. Luego, la metodología, ¿no? Donde tengo que ver bajo qué paradigma estoy haciendo la investigación, qué método, qué enfoque, qué diseño, qué tipo, qué corte, qué población, qué técnicas, qué instrumentos. Tiene que tener todo eso. ¿Sí? Obviamente, si ustedes los participantes de los programas de diplomados, y les dije, van a hacer un artículo teórico. Entonces, ¿bajo qué paradigma? Sociocrítico. ¿Qué método? Cualitativo. ¿No? El enfoque cualitativo, método, ¿qué diseño? No experimental. ¿Qué tipo? Descriptivo, analítico. Población, no van a utilizar población. ¿Qué técnica? La técnica de análisis bibliográfico, fichas bibliográficas, etc. ¿No? Es más, basado en el enfoque cualitativo. Ya para artículos científicos mixtos, se tiene que visualizar tanto la parte cuantitativa, cualitativa, etc. Luego, en el resumen, se va detallando el desarrollo de la investigación a grandes rasgos, qué procedimientos ha seguido, y finalmente, la última parte del resumen, tienen que estar las conclusiones, discusiones, etc. ¿Sí? Todo esto tiene que figurar en su resumen en español y su resumen en su abstract, que es el resumen en inglés. Estos resúmenes, ¿sí? Los resúmenes, tanto en español como en inglés, van acompañadas por los descriptores. Los descriptores son las palabras claves, que en inglés serían los que hay. Tenemos que tener bastante cuidado al seleccionar las palabras que vamos a colocar ahí. ¿Por qué? Porque son estas palabras que todos los buscadores lo utilizan para poder detectar al artículo. ¿Sí? Estas palabras claves deben estar acordes con el título del artículo. Hay que considerar que será indexado en la base de datos. Estos artículos son introducidos, estas palabras claves son introducidos en la base de datos y tienen que estar ordenadas alfabéticamente. ¿Sí? Ya se podría decir que el 80% de las revistas donde podemos publicar nuestro artículo exigen que estas palabras claves se extraigan del tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO, aquí está, ¿sí? Es como un vocabulario. El tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos que tienen que tener sus palabras claves. Sí o sí, la palabra clave que ustedes van a colocar en su artículo tiene que aparecer en el tesauro de la UNESCO.
Si no aparece esa palabra clave, busquen un similar. ¿Sí? Tampoco pueden proponer una palabra. No, tienen que buscar una palabra similar. Porque sí o sí tienen que visibilizarse en el tesauro de la UNESCO. ¿Sí? El tesauro es un análisis temático y facilita justamente la búsqueda de documentos y las publicaciones correspondientes. ¿Sí? Agrupa en 5 grandes áreas, ¿no? Y es utilizada para la indexación de las revistas. ¿Eso qué quiere decir? Si en un futuro la revista a la cual estamos presentando nuestro manuscrito, en la cual ha sido publicado nuestro artículo, si esta revista quiere aparecer en mayor base de datos, quiere crecer la revista, esas bases de datos, ¿qué le van a exigir dentro de los criterios? Que las palabras claves de sus artículos tienen que aparecer en el tesauro de la. Si en nuestro artículo que hemos presentado hemos colocado alguna palabra que no está en el tesauro de la UNESCO, nuestro artículo puede ser rechazado. Va a depender también de los revisores pares ciegos si se dan cuenta o no. Hay algunos pares revisores que no lo toman en cuenta o que no conocen esto y pasan por alto. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Si la revista quiere crecer, ahí en base de datos le va a poner un stop. No, usted no puede pertenecer a esta base de datos porque sus artículos, sus palabras claves no aparecen en el tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO continuamente se va actualizando. ¿Sí? Y tenemos que considerar justamente todo. Bueno, pasamos. Entonces, ya está claro las palabras claves. Estas palabras claves también tenemos que traducirlas al inglés. ¿Sí? Luego, la cuarta parte entonces eran los destructores. Ahora pasamos a la quinta parte, ya la introducción del artículo. ¿Cuáles son las características generales de esta introducción? La introducción, ya, estoy seguro que todos han hecho una tesis, ¿sí? En la introducción, en la parte de introducción de un artículo, está el capítulo 1 y el capítulo 2 de su tesis. En resumen, ¿no? Es decir, la introducción, los primeros pasos tienen que fundamentar la investigación. Este es su sustento teórico, ¿sí? Se tiene que generar párrafos de 7 a 10 líneas. No podemos generar pasos de 1, 2, 3. No es aceptable. Va a ser pasado su artículo. Va a ser observado su artículo. Ustedes en introducción, en realidad en todo el artículo, tienen que tratar párrafos entre 7 a 10 líneas. Las fuentes de referencia que ustedes van a utilizar para redactar su artículo científico no tienen que superar los 5 años de antigüedad. Y tienen que visibilizarse en el formato APA en su 7ª edición. ¿Sí? Las fuentes que vamos a utilizar para poder redactar un artículo científico tienen que ser objetivas, tienen que ser científicas. ¿Sí? Por eso se sugiere que cuando vamos a redactar nuestra introducción, las fuentes sean otros artículos publicados en revistas indexadas. ¿Por qué? Hay algunas revistas que dentro de sus parámetros de aceptabilidad del artículo, les dicen que por lo menos el 90% de la bibliografía tienen que visibilizarse el DOI. ¿Qué es el DOI? Es justamente el código del artículo científico. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que la introducción, la fuente de nuestras
Las fuentes bibliográficas de nuestra introducción tienen que ser otros artículos científicos. Y obviamente pueden ser algunos manuales, algunos textos que son textos base, textos académicos científicos. Todas estas citas que vamos a colocar en esta introducción tienen que añadirse al final del artículo la referencia completa. ¿Sí? Vamos a ver ahora dos formatos de introducción. ¿Sí? El formato A está estructurado en 4 párrafos, donde el primer párrafo es una explicación y se va a visibilizar lo conocido, todo lo que es conocido, todo lo que ya se ha investigado, de fuentes actualizadas, ¿no? ¿Qué fuentes? Estamos en el año 2014, 2024, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Mis fuentes para poder seleccionar mi artículo tienen que ser del 2020 para adelante. ¿Sí? Segundo paso, tiene que dar el problema de esto. El problema, las problemáticas de la investigación. El tercer paso, se tiene que visibilizar la solución de los problemas, las limitaciones de nuestra investigación. El cuarto paso, se hace una presentación de nuestro objetivo de investigación. La introducción no incluye figuras, tablas, apartados, nada de eso. ¿Sí? El tiempo verbal que tiene que darse es el presente. ¿Sí? Ese es el formato A. El formato B. ¿Sí? También puede ser dado en 4 pasos, pero en primer paso hay una presentar la delimitación del tema, el problema. Como un segundo paso se presentan los antecedentes del tema, de lo que ya se investigado, ¿sí? El tercer paso va a indicar en qué radica la novedad, algo que estamos presentando en el artículo. El cuarto paso va a justificar la importancia del trabajo, es decir, vendría a ser la justificación de la investigación. En este formato B también nos incluyen figuras, los apartados y también se tiene que adaptar en tiempo verbal presente. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado en esta, que la introducción de aquí, no utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque su artículo va a ser cargado en Turnitin o en otros programas antiplagio, donde si nuestro artículo ha sido redactado por la inteligencia artificial, lo va a detectar. Y es un parámetro para que nuestro artículo no sea aceptado para su publicación. ¿Sí? Por eso se sugiere transcribir y obviamente hacer las investigaciones correspondientes. Otra sugerencia para la investigación, para esta parte de introducción. Generalmente hacemos el copy-paste, ¿no? Copiamos y pegamos y lo transcribimos. Copiamos, lo pegamos y le damos el aquí. No. Hay que escribirlas. Hay que transcribir y ver la lógica de lo que estamos escribiendo. Al hacer copy-paste, hay algunas veces, y no nos damos cuenta, que inclusive copia los enlaces, los links de algunas palabras que están en el lugar donde estamos copiando. Y eso lo detecta todo. ¿Sí? Por eso tenemos que tener bastante cuidado a la hora de la redacción. ¿Sí? Ya va, después de introducción, viene la metodología. ¿Sí? Responde a la pregunta, ¿cómo se ha desarrollado, cómo se ha elaborado la investigación, el estudio? El tiempo verbal tiene que ser pasado. ¿Sí? Se desarrolló, se implementó, se organizó, se evaluó, etc. ¿No?
En esta metodología se tiene que seleccionar, o sea, se tiene que visibilizar la selección de materiales y métodos, organizadas en 5 áreas que lo vamos a ver a continuación. Este apartado de metodología, en algunas revistas lo denominan materiales y métodos. ¿Sí? Pero, ¿a qué se refiere materiales y métodos? En otras palabras, se refiere a metodología. ¿Cuáles son esas 5 áreas que tenemos que tomar en cuenta en metodología? Tenemos que visibilizar qué método, es decir, el enfoque, el diseño, el tipo, inclusive el paradigma de nuestro proceso de investigación. No es suficiente colocar el presente artículo se basa en el paradigma positivista y con un enfoque cuantitativo basado en un diseño cuasi experimental con un tipo de investigación descriptivo explicativo. No es suficiente. Hay que definir. La presente investigación se basó en el paradigma, por ejemplo, en el paradigma interpretativo, que según tal autor, el paradigma interpretativo se refiere a tal. Asimismo, se basó en un enfoque cualitativo, que según Sampieri, ¿verdad? Tenemos que explicar, tenemos que fundamentar, tenemos que definir conceptualmente y a la vez tenemos que mencionar cómo se ha desarrollado nuestra investigación. La segunda área, la población y la muestra. Ojo, aquí tenemos que tener bastante cuidado. O sea, mi población es una cosa y la muestra es otra. Generalmente las investigaciones se realizan en una muestra. Si mi investigación es teórica, obviamente suprimimos el área número 2, porque no van a tener ni población ni muestra. ¿Sí? Si mi investigación es netamente teórico, directamente se pasan al área 4 y obvian el área 2 y 3. ¿Sí? Población y muestra, de igual manera, tienen que definir qué van a entender por población, qué tipo de muestra es y qué muestra justamente se tienen que visibilizar los números. El área 3, el contexto, el entorno donde se ha llevado a cabo la investigación. El área 4, técnicas y herramientas, qué técnicas han aplicado y cada técnica, qué herramientas han utilizado. ¿Sí? Y el área 5, cómo se va a analizar los datos, en qué paquetes, en qué programas. O sea, el presente estudio se analiza los datos basados en el procesamiento estadístico de SPSS o en análisis cualitativo en Atlas-T, en MaxQDA. O sea, ¿cómo se van a analizar los datos? Hay que visibilizarlo. ¿Sí? Eso en metodología. Para los artículos de revisión teórica, en otras palabras, esta parte de metodología se tiene que explicar cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado y se realizan. No es decir, es una revisión teórica, ¿no? Que técnicas, herramientas, cómo se analizan, tanto el área 4 y 5 tienen que visibilizarse. ¿Cómo? ¿Con qué criterios? En la revisión bibliográfica de investigaciones se basó en publicaciones que oscila dentro de los años 2021 al 2023, que estén de revistas o de artículos en que se han publicado en revistas indexadas en el portal Cielo, en Latindex. Tienen que mencionar bajo qué criterios de inclusión, qué criterios de inclusión han considerado para la revisión. ¿Cómo lo han seleccionado? ¿Sí? Y obviamente si se repite, se tienen que mencionar qué materiales, qué métodos han utilizado, etc. Obviamente, métodos cualitativos. Eso es de metodología, ¿sí? Las 3 partes. Pasamos ahora al punto 7. ¿Sí? Que van a ser los resultados del proceso de investigación.
El primer paso de todos los resultados en el manuscrito, en el artículo, se tiene que visibilizar un resumen de una oración, el hallazgo principal del estudio. Hay un resumen. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la investigación? Lo más primordial, el tiempo verbal que se utiliza es el tiempo pasado. ¿Sí? Aquí, en resultado, sí se puede incluir tablas, figuras, obviamente basadas en el estudio que hemos desarrollado. Si la tabla y la figura lo estamos extrayendo de otro lugar, ¿qué coloca la fuente respectiva? ¿Y cómo colocamos la fuente? Tal como nos sugiere el formato A. ¿Sí? En el grupo que ustedes están en el WhatsApp, les voy a socializar un resumen del formato APA elaborado por el Instituto de Investigación de la Universidad USMA, que resume justamente todos los apartados importantes del formato APA que tienen que contemplarse en un artículo científico. ¿Sí? Si las tablas o las figuras son de baja calidad, son pixeleadas, no se ven claras, puede ser un parámetro para que su artículo sea observado. Preferiblemente tienen que ser figuras de buena calidad. Y las tablas no tienen que estar en formato imagen. Ni las figuras de las tortas, pasas que utilicemos para visibilizar nuestra investigación no tienen que estar en formato figura. ¿Por qué? El artículo que vamos a tratar, el escrito, está en el formato Word. Y el formato Word tiene sus insertar figura, insertar tabla, genera las tortas, las pasas. Eso tienen que presentar. No en formato figura, no en formato imagen. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Las dos funciones que tienen los resultados de todo artículo científico. Primero, a partir de los resultados se va a visibilizar y se expresa los resultados de la investigación en sí. Y segunda función, va a visibilizar la experiencia con el estudio. ¿Qué hacen algunos investigadores, algunas instituciones? Leen los artículos, van a los resultados y van al autor a vincular resultados con el área de experticia del autor. Porque se va a visibilizar la experiencia con el estudio. Por lo tanto, la experiencia que tiene el investigador o los investigadores, ¿no? Por eso tenemos que también tener cuidado a la hora de presentar y visibilizar nuestros resultados. Todos los resultados tienen que ser objetivos, o sea, no tienen que inventarse, porque cualquier editor, cualquier revisor, claro, al momento de analizar su artículo, todo tiene que ser coherente para él. Si identifican alguna incoherencia, es un parámetro de no aceptabilidad de su artículo. ¿Sí? En los resultados, ¿sí? Como les había mencionado, no tenemos que colocar ni figuras en formato de imagen. Tienen que ser tablas y figuras editables. ¿Sí? Para eso tienen que crear en el mismo Word, ¿sí? Utilizar formatos distintos para presentar los resultados. No van a ser todo torta, 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 o pura tabla, tabla, tabla. No, tienen que intercalar, ¿no? Y utilizar distintos formatos de figuras para poder presentar su artículo. Y cada figura, cada tabla, tiene que tener una descripción aclaratoria de los componentes de las partes que tiene la tabla o la figura. ¿Sí? En los resultados se tienen que visibilizar tanto el análisis estadístico
como también el cualitativo, si es mixto, o el análisis estadístico o cualitativo, según el enfoque de investigación que hemos presentado. Y ahí tenemos que tener cuidado. Si en metodología hemos mencionado que nuestro estudio se basa en el enfoque cualitativo, por lo tanto, los resultados tienen que ser pura descripción analítica de texto. Si hemos mencionado que nuestra investigación basada en el enfoque cuantitativo, en resultados tenemos que visionar todo basado en números, estadísticas, análisis estadísticos, etc. ¿Sí? Tiene que existir esa coherencia. Octava parte, la discusión. ¿Sí? Finalizamos justamente en la redacción de los resultados, ya nos adentramos a la discusión. En discusión, responde a la pregunta, ¿qué significan los hallazgos identificados en el resultado? ¿Qué significa lo que hemos encontrado? ¿Qué significa toda esa parte del resultado? ¿Cómo lo que hemos encontrado, cómo los hallazgos se relacionan con el conocimiento actual? Es decir, tenemos que vincular los hallazgos, lo que hemos encontrado, con las investigaciones actuales. Tenemos que explicar los hallazgos y compararlos y contrastarlos con los resultados de otros estudios, de otras investigaciones. Se ha identificado que el 40% de los docentes de las universidades X utilizan estrategias didácticas tradicionales, tal como lo encontró, digamos, Taylor en el 2019, que llega a la conclusión de que tenemos que comparar con los autores, tenemos que colocar referencias de autores que respaldan justamente nuestros resultados. ¿Sí? En discusión, también vamos a presentar las limitaciones del estudio. ¿Sí? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Hasta dónde hemos ido? ¿Sí? En discusiones hay que argumentar qué aportan, o sea, aportes de los resultados para futuras investigaciones. O sea, todo lo que hemos encontrado, ¿en qué puede servir para otras investigaciones futuras? Lo que hemos encontrado, todos los resultados, las conclusiones, etcétera, ¿en qué puede aportar para futuras investigaciones, para otras investigaciones? Todo el acápite de discusión se redacta en un tiempo verbal presente. ¿Sí? Luego de discusiones, pasamos a conclusiones, que es la novena parte. En las conclusiones son generalizaciones derivadas de los resultados. Generalmente, para poder redactar las conclusiones, tenemos que leer bien nuestra pregunta, nuestro título, nuestro objetivo, y tiene que responder justamente a eso. En las conclusiones se va a visibilizar los aportes, las innovaciones del estudio que hemos desarrollado. Algo nuevo, ¿qué estamos encontrando? Algo innovador. El tiempo verbal de redacción de conclusiones tiene que ser el presente. ¿Sí? Tenemos que buscar explotar las conclusiones en función a los resultados. Tenemos que justamente final todo este capítulo de conclusión para sintetizar todos los resultados que hemos logrado. Al finalizar justamente las conclusiones, hay algunas de que en las mismas conclusiones al finalizar coloquen las recomendaciones. Estas recomendaciones o sugerencias
se tienen que visibilizar los aportes para otras investigaciones. ¿Sí? Y este párrafo, donde vamos a redactar las conclusiones, las recomendaciones, solamente en este párrafo se tiene que redactar en tiempo real futuro. Ojo, tengan en cuenta, entonces, que las recomendaciones y sugerencias están dentro de lo que son las conclusiones. Pero cuando nosotros vamos a redactar las conclusiones, el tiempo verbal tiene que ser presente. Y en el párrafo donde vamos a redactar las conclusiones, ese párrafo tiene que tener un tiempo verbal futuro. ¿Sí? Algunas revistas, inclusive, van a generar otro subtítulo, conclusiones y recomendaciones. Pero generalmente en las revistas están integradas en un solo subtítulo. ¿Sí? Ya estamos terminando con la estructura de la revista, del artículo. Finalmente, la literatura citada, es decir, las referencias. ¿Qué hace un editor? ¿Qué hace el par ciego, el profesional que va a evaluar su artículo? Va a contar cuántas citas tiene, cuántos autores han citado en todo el artículo que tiene que coincidir con la cantidad de la bibliografía. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. La mayoría de las revistas utilizan la normativa que exige el APA en su séptima edición. Las referencias tienen que ser en el formato APA. ¿Sí? Ya sea la carrera que sea, ingenieros, abogados, psicólogos, comunicadores, administradores, etc. La mayoría de las revistas exigen el formato APA. Hay un bajo porcentaje de revistas que se basan en el formato de Vancouver, ¿sí? Pero eso ya más en revistas vinculadas a la medicina, ¿sí? ¿Para qué sirve la bibliografía? El editor, el revisor va a ver la bibliografía y al leer su bibliografía va a saber el nivel de modernización, ¿sí?, del artículo. Es decir, el nivel de modernización se establece atendiendo a la bibliografía. Si la bibliografía encuentran, imagínense que ustedes están dando lectura a un artículo publicado en marzo del 2024 y tenga referencias de 1991, 1980, 1987, 2000. A ver, un momento. ¿Este artículo será actualizado? ¿Será moderno? Pero ha sido publicado este año, en febrero, en marzo, en febrero del 2024. Ah, ahí se puede dar cuenta que ese artículo pertenece a una revista posiblemente depredadora. Que la revista que no ha evaluado eso, pero lo ha publicado, le ha valido. Esas revistas, esos artículos, no son de calidad. ¿Sí? Por eso, ya les dije, las citas, las referencias, no, o sea, tienen que ser de fuentes actualizadas dentro de los últimos 5 años. ¿Sí? En la bibliografía hay que reemplazar en autores la letra I por este símbolo. Autores con 2 apellidos tienen que unirse con un guión y ojo, aquí. Hay pocas, o sea, hay pocas revistas que visibilizan esto, pero que es un parámetro de aceptabilidad. ¿Cuál es? Para investigaciones con trabajo de campo, mínimamente tienen que referenciar 16 autores. ¿Sí? Para artículos teóricos, de análisis teórico, mínimamente es de 25 a 35 autores, y dependiendo de la revista.
Hay revistas que, de hecho, les exigen mínimamente 35 autores, 35 referencias. O hay revistas que les exigen 25. Pero eso es justamente el parámetro. ¿Sí? Todas estas referencias, todos los autores tienen que ser actualizados. ¿Sí? En las literaturas citadas, en las referencias, tienen que dar prioridad a utilizar fuentes primarias, ¿sí? Aquellas fuentes que han extraído de artículos científicos publicadas en revistas, de aquellas publicaciones académicas de textos publicados por algún centro de investigación, por algún instituto de investigación o por alguna empresa o organización cuya publicación tiene DOI, tiene, etcétera, hay que colocar las referencias con el link correspondiente. ¿Sí? Todos los editores, todos los pares evaluadores, sí o sí, van a revisar si los links funcionan. Si el link que han colocado en su referencia no va a direccionar a la fuente que ustedes mencionan, es un parámetro de no aceptabilidad de su artículo o de la observación de su artículo. ¿Sí? Aquellas fuentes que tienen su DOI tienen que incluirlas. ¿Sí? Todas estas fuentes preferiblemente tienen que extraer de artículos científicos de revistas indexadas en buscadores de bases de datos como Scopus, Web of Science, Portal Cielo, Redalyc, Dialnet, que son esos repositorios como fuentes base para poder redactar su artículo científico. ¿Sí? Una vez que ustedes ya terminan su artículo, ¿no? Van a presentar su artículo para su publicación. Y ya les digo, la presentación de su artículo, las revistas les van a pedir, les pueden pedir de dos maneras. Enviar por correo electrónico o enviar por plataforma. ¿Sí? Cuando su artículo es mandado por plataforma, ¿eso qué implica? Que la revista es más formal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Una vez que ustedes presenten su artículo, hay una revisión de pares bajo el método de ciego, ¿no? De doble ciego. Publicar un artículo es gratuito, sí y no. Les digo sí, porque hay revistas. Ustedes postulan su artículo científico y les aceptan sin pagar ninguna. Son revistas que están iniciando, que tienen pocas indexaciones, pero tienen un alto impacto. ¿Sí? Para ellos, recibir los artículos, tienen nivel de accesibilidad son mayores, etc. No reciben, no exigen el pago de arancel. Pero sí, hay revistas que para publicar nuestro manuscrito, nuestro artículo, hay que pagarles. Generalmente este pago oscila entre 50 a 120 dólares. ¿Por qué hay que pagarles? Porque estas revistas, al pertenecer a bases de datos de mayor importancia, de mayor impacto, tienen que pagar la revista a Turnitin, tienen que pagar un DOI más sofisticado, tienen que invertir. ¿Y de dónde y cómo se va a sostener la revista? A partir del pago de arancel por publicación, y de ese arancel es para pagar los distintos programas originales que tienen que tener la revista, ¿no? Para su subsistencia. ¿Me dejo entender? ¿Sí?
para aquellos, solamente para aquellos participantes que están pasando el diploma, cualquiera de los diplomados USFA, este arancel lo asume la universidad. ¿Me debe entender? Si su artículo es aceptado en una revista que vamos a postular y esa revista hay que pagar un arancel para la publicación, una forma de retribuir su trabajo como trabajo final es que la universidad va a asumir ese pago. Ustedes como autores, ¿sí? Eso es justamente una característica solamente para los participantes de nuestros diplomados USMA, ¿sí? El artículo que ustedes presentan sí o sí va a ser procesado en un paquete antiplagio, ¿no? Y obviamente las citas tienen que estar bajo el formato APA. Hay un requerimiento que generalmente a nivel internacional se tiene que cumplir, ¿no? Y en la mayoría de las revistas. Si ustedes tienen una visión de publicar en una determinada revista X, tienen que citar 2 artículos mínimo de esa revista. Yo quiero publicar, o sea, yo planifico presentar mi manuscrito, mi artículo en la revista Docentes 2.0. Entonces revisaré esa revista, veré qué artículos me sirven y citaré 2 de sus fuentes. Dice, obviamente, cuando no tengo algunas referencias de alguna que voy a presentar, una vez que elija la revista, pero mi artículo ya está redactado, tengo que actualizar el artículo. ¿Sí? Tengo que actualizar para poder insertar de alguna manera cosas a la revista a la cual ya he encontrado justamente para su indexación. Caso de los diplomados que estamos cursando, que ustedes están cursando. Ustedes van a presentar su trabajo final, etcétera, su artículo científico, y una vez que el Instituto de Investigación haya identificado a qué revista ustedes se va a postular su artículo, puede ser dentro de 6 meses, 8 meses, 2 meses, 3 meses, nos vamos a volver a contactar con ustedes, les vamos a informar que estamos presentando su artículo en tal revista. ¿Para qué? Para que ustedes actualicen su artículo y de esa revista que pretenden cambiar y actualizar con 2 artículos. ¿Me deja entender? 2 referencias. Por otro lado, las referencias bibliográficas podemos extraer de artículos y citar de artículos de Scopus, de EASY, que son bases de datos, repositorios de gran escala, de mayor importancia, que son repositorios de programas doctorales, postdoctorales, de universidades de gran calidad. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta, extraer y citar artículos de Scopus e ICE. Tengan en cuenta que su artículo sí o sí va a ser procesado en un programa detector de plagio. Y el programa común que se maneja es el Turnitin. El Turnitin no es gratuito, es con pago. ¿Sí? La revista es la que paga o la institución a la cual está afiliada a la revista. En el reporte de Turnitin, el plagio no, o sea, el reporte no tiene que superar el 4%. Algunas revistas dicen el 4%. Hay otras revistas que máximo aceptan el 8%. No más. ¿Sí? Ahí tengan bastante cuidado. ¿Sí?
Si es superior a 4 para algunas revistas o para algunas es superior a 8%, tu artículo automáticamente va a ser rechazado. Por eso tenemos que tener cuidado de colocar las citas de forma correcta, con fuentes bibliográficas verificables. No, no hagan copy-paste de artículo y coloquen su cita. Utilicen el parafraseo. Eso les recomiendo. ¿Sí? Y eso les va a ayudar justamente a tener menor porcentaje de plagio. ¿Sí? ¿Qué otros requisitos? Antes de ingresar a los requisitos. ¿Sí? Una vez que ustedes terminan su artículo, denle lectura. Revisen que todas las citas están en bibliografía. Revisen que realmente han parafraseado a los autores. ¿Sí? Si por X motivo ustedes han redactado un párrafo con inteligencia artificial, el Turnitin sí o sí lo detecta. ¿Sí? El Turnitin está enlazado al 100% de los procesadores de texto basados en inteligencia artificial. No se la puede engañar. ¿Sí? Por eso tienen que tener bastante cuidado a la hora de la defensa. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Ya han terminado su artículo, han terminado hasta la colección, todo perfecto. ¿Qué más nos exigen las revistas? No es solamente el artículo, hay otros requisitos que nos piden. Y eso la universidad les va a pedir que adjunten junto a su artículo, ¿sí? Como trabajo final. ¿Qué son? La declaración de ética profesional. ¿Sí? Esta declaración de ética profesional incluye originalidad y plagio. Es una declaración jurada. ¿Sí? Una declaración jurada donde se visibiliza la originalidad y el plagio, publicaciones múltiples y repetitivas, lista de fuentes, autoría, conflicto de intereses y divulgación, aprobación del comité de ética de la institución, errores en los artículos publicados, responsabilidad. ¿Qué implica todo ello? ¿Sí? Yo les voy a compartir justamente, perdón, un ejemplo de una declaración jurada que pide justamente una revista indexada. ¿Ya? Esta es. ¿Ya? Lo vamos a revisar en detalle. ¿Qué nos piden en la declaración jurada las revistas? Obviamente, conocen lo que es una declaración jurada, ¿no? Dice, declaración de ética profesional. Yo, tantos del número de identidad, de nacionalidad, autor del artículo, declaro que original y plagio. Mi manuscrito enviado es un trabajo original que no contiene partes de otros autores y de otros fragmentos de trabajos ya publicados por los autores. Además, confirman la veracidad de los datos. Esto es que no se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis. Publicaciones múltiples y o repetidas. Mi artículo no está publicado en otra revista, en otra base de datos, hemeroteca, biblioteca o repositorio. Eso es requisito. Si por X motivo ustedes han publicado su resumen de su artículo, de su investigación en un congreso, no, ya no puedes presentarlo como un artículo. ¿Sí?
La lista de referencias. Yo proporciono la correcta indicación de las fuentes y los aportes mencionados en los artículos. Autoría. Yo garantizo la inclusión de aquellas personas que han hecho una contribución científica e intelectual significativa en la conceptualización, etc. Conflicto de interés y divulgación. Yo declaro que no hay conflictos de intereses que puedan haber influenciado en los resultados. Aprobación del Comité de Ética de la institución. Si ustedes quieren publicar su artículo de forma personal, ¿van a poder cumplir con esta aprobación del Comité de Ética? No. ¿Me dejo entender? Sí o sí les piden una afiliación institucional. Porque les exigen la aprobación del Comité de Ética. ¿Sí? Cuando ustedes hagan una investigación, van a publicar su artículo, van a trabajar con una población, sí o sí les exigen el consentimiento informado. Y eso tienen que visibilizar justamente en el acápite de metodología cuando hablan de sujetos, población, el 100% de los sujetos que participaron en el proceso de investigación firmaron previamente un consentimiento aceptando participar en el proceso de investigación. Es fundamental. ¿Sí? Otra parte de la declaración de ética profesional, errores en los artículos publicados. Si llega a identificar un error en el artículo, me comprometo a modificarlo, notificar a los editores de la revista y proporcionarles toda la información necesaria para listar las correcciones pertinentes en la parte inferior del mismo artículo. Responsabilidad, acepto la responsabilidad. Es una declaración jurada. Al final tienen que colocar su nombre, apellido, canal de identidad, correo electrónico y firmar la declaración correspondiente. ¿No ven? Entonces, primer requisito, declaración de ética profesional. Segundo requisito, carta de consentimiento y autorización del autor. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Carta de la institución que respalda la investigación que solicita la publicación del artículo. Se podría decir el 60% de las revistas les van a exigir una afiliación institucional y la institución donde están afiliados tiene que emitir una carta de consentimiento y autorización. ¿Sí? Donde tiene que la institución solicitar la publicación del artículo, ¿no? Luego la misma carta tiene que presentar un resumen del artículo y presentar al autor, ¿sí? De esa manera, la institución va a otorgar el consentimiento y la autorización para la publicación del artículo. Con esto, ¿para qué le sirve la revista esta? Por lo menos el artículo ha pasado por un filtro donde garantice que la investigación sí o sí se ha llevado a cabo, que no ha sido un invento del autor. ¿Sí? En este caso, ya les dije, los que están participando en programas de diplomado, la universidad les va a dar todo el respaldo y la carta y el consentimiento a todos cuando su artículo se ha presentado en una revista. Para aquellos que no están en nuestros programas de diplomado y hayan trabajado de forma coordinada, de forma supervisada su investigación, su artículo científico bajo la supervisión del Instituto de Investigación de la USFA, también les vamos a apoyar con esta carta de autorización, respaldando institucionalmente su artículo. ¿Sí? Tercer requisito, carta de declaración de originalidad. Realmente se den derechos de autor a la revista. ¿Sí? Es la carta que lo tiene que dar el autor, es decir, ustedes, carta dirigida al director o editor de la revista. ¿Sí? En este caso, ¿a qué revista vamos a presentar? Entonces, ¿a quién corresponde? Director, editor de la revista, ¿no?
donde primero se hace una presentación de los autores o del autor, ¿no? Los autores del artículo tienen una profesión, son psicólogos, abogados, administradores de empresas, ¿no? Se hace una presentación del artículo, se coloca un párrafo donde se autoriza a la revista la publicación del artículo, ¿no? Y finalmente se tiene que dar un párrafo donde se va a ceder los derechos de autor del artículo a la revista. Ese es el requisito para poder justamente presentar nuestro artículo. Bueno, esas son todas y cada una de las características que tiene que tener todo artículo científico. ¿Sí? Los requisitos que les estoy mencionando, cada año se actualiza. Cada año hay nuevos requisitos. ¿Sí? Por eso tenemos que actualizarnos de forma continua. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pueden escribirlo en comentarios del Zoom para que yo les pueda responder.